¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una clase de Academia de Profesiones Prácticas. ¿Cómo están, mis amigos? Aquí tanto tiempo como siempre, todos los lunes presentes para compartir con ustedes un poco más de todo lo que tenemos siempre aquí desde Academia. Mi nombre es Pablo Fantín, para todos aquellos que no me conocen. Si no estás suscrito todavía a nuestro canal, saben que tenemos una meta. Queremos llegar a los 100.000 seguidores, muchachos, y nos está faltando un tiki. Así que lo único que te pido es que si todavía no te suscribiste, suscríbete. Si tenés algún amigo que le interese todo el contenido de nuestro canal, compartíselo y decirle que se suscriba, porque la verdad que todo el contenido que nosotros siempre compartimos, sé que a más de uno le va a súper ayudar. Y por supuesto, obviamente, para mover un poco todos los algoritmos de YouTube, para que se comparta, para que esto realmente se vuelva viral, está muy bueno que le pongas un súper me gusta ahí, porque esa es la idea. La idea es un poco que lleguemos a todos los compañeros y a todos los colegas que realmente puedan tal vez no tengan la oportunidad de ver o que alguien le esté enseñando algunos conceptos, y aquí en nuestro canal, con nosotros, en nuestra academia totalmente gratuita todos los lunes, van a estar aprendiendo siempre algo un poquito más. Así que bueno, muchachos, qué placer la verdad que poder compartir con ustedes. ¿Y qué es lo que estamos haciendo acá? Así como la clase anterior hablamos un poco de aires acondicionados trifásicos, la clase anterior habíamos hablado de placas electrónicas asociadas a aires acondicionados trifásicos, tipo piso-techo, que son los equipos estos que tenemos aquí, en esta posición tipo peso que estamos aquí. Yo lo que quiero compartir con ustedes son algunos componentes que tenemos dentro de estos equipos, que es justamente hoy lo que quiero compartir con ustedes. ¿Qué es exactamente lo que vamos a hacer hoy? ¿Qué es exactamente lo que vamos a compartir con ustedes? Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. A ver, vamos a hablar un poco de unos componentes que son los que accionan la parte de potencia de estos equipos trifásicos, y son ni más ni menos que los contactores. ¿Saben por qué me voy a dedicar un poquito a los contactores? Porque son los que reciben la señal para poder darle la potencia o la energía a los motocompresores. Nosotros vamos a recordar que todos estos equipos trifásicos, si bien son equipos trifásicos tipo piso-techo, o sea que estamos hablando de 12.000 frigorías en adelante, 48.000 BTU, 60.000 BTU, 78.000 BTU para todos aquellos que no manejan la parte de frigorías. Sí, estamos hablando de algo realmente bastante interesante. Son equipos comerciales que están preparados para trabajar 24/7. ¿Qué significa trabajar 24/7? Significa que van a estar trabajando todo el año, las 24 horas si es posible. A ver, ustedes me dicen, pero ¿no paran nunca? Sí, claro que paran. ¿Por qué paran? Porque obviamente necesitamos hacerle mantenimiento y demás. Pero más allá de eso, del mantenimiento que requiera, lo que te puedo decir, sí, es que, por ejemplo, estos equipos trifásicos, realmente su mantenimiento, y cuando funcionan bien, requieren de un mantenimiento muy bajo, que se lo hace según la periodicidad del uso. ¿Y por qué digo esto? Porque así como ustedes pueden apreciar que estos equipos se encuentran en salones comerciales donde trabajan durante todo el día, durante todos los días de la semana, de lunes a viernes, también hay equipos de estos tipos comerciales que solamente se encuentran en salones de fiestas. Entonces, en esos salones, por ejemplo, o en salones de reuniones grandes, que solamente se utilizan eventualmente. Entonces, de ahí es donde viene lo que nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de realizarle el mantenimiento. Y cuando yo hablo de mantenimiento, siempre yo me dirijo, o siempre tengo muy en cuenta, que estos equipos trifásicos, muchachos, tienen una característica bastante particular. Cuando nosotros nos capacitamos como técnicos en refrigeración para reparar o para intervenir o para mantener, para limpiar o para instalar estos equipos trifásicos, obviamente estamos hablando de que estamos dando un paso más como técnico en refrigeración. Como lo expliqué en la clase pasada, si no estuviste presente, yo hablé un poco de algo puntual, que es la profesionalización de tu oficio. ¿Qué significa esto? Tal vez sos técnico en refrigeración y tal vez te dedicas únicamente a hacer equipos de baja potencia, equipos monofásicos, equipos de los cuales solamente haces hasta 6.000 frigorías, 8.000 frigorías, y no estás acostumbrado a trabajar con estos equipos.
Y como yo siempre digo, a ver, trabajar con estos equipos es muy similar pero distinto que trabajar con un equipo monofásico. ¿Y por qué, me preguntan ustedes? Y porque tenés que tener tenés que diferenciarse, o hay una pequeña diferencia a la hora de realizar trabajos en estos equipos a realizar trabajos en los equipos monofásicos, ¿sí? A ver, me dice Eduardo, Pablo, la instalación del tipo piso, ¿el rendimiento es el mismo? Abrazo, me dice Eduardo Cajal. Gracias, Eduardo, por tu pregunta. La verdad que esta es la posición tipo piso. Obviamente este tipo de posición o este tipo de instalación nosotros la vamos a hacer, primero que está a esta altura por una cuestión didáctica, muchachos. No es que vamos a tener a esta altura un aire acondicionado instalado. Lo vamos a tener a 10 centímetros del piso, allá abajo. ¿Y en qué lugar o en qué momento o en qué lugar, habitación, ¿sí? O salón yo instalaré el equipo de esta manera? Fíjense, lo que nosotros logramos instalando de esta manera. En primer lugar, respondo rápido, para no dar vuelta. El rendimiento es el mismo. Listo. La respuesta es concreta. El equipo rinde exactamente en esta posición que si estaría en posición techo. Ahí no hay vueltas. Ahora, ¿qué es lo que yo logro? Que en un salón pero muy amplio, ¿sí? Donde yo tengo todo vidriado, techos muy altos y demás, yo lo que genero en esta posición es un microclima. O sea, lo dibujo rápido acá. Esta es una pared, ¿sí? Este es un salón muy grande, muy grande. Instalo el equipo aquí en esta posición, así, ¿sí? Ahí está, mira. Ahí está, ¿ves? Lo instalo acá en el piso. Está, este es mi salón. Estamos hablando de un salón muy grande, ¿bien? Lo que yo voy a lograr con esto es un microclima en un zona de hasta 2,50 metros más o menos de altura, 2,30 metros, y un radio 5 o 6 metros, es donde yo tendría un área climatizada, porque tenemos que recordar que el aire frío desciende y el aire caliente asciende. Entonces, lo que yo voy a lograr es que si yo tengo, por ejemplo, se me viene a la mente una concesionaria de autos, ¿sí? Un lugar de venta de automotores que es un lugar muy grande, y yo tengo el salón acá, en este lugar tengo los escritorios de venta al público y acá tengo exhibición de autos y demás. Yo coloco el equipo cerca de este lugar y yo genero un clima en ese área donde están los clientes que es mucho más agradable que mucho más allá. A ver, estos equipos van a climatizar todo el lugar, por supuesto, eso no cabe duda, pero obviamente va a mejorar mucho su rendimiento en este sector. Ese sería puntualmente el lugar. Obviamente, si esta pared sería toda vidriada, yo no tendría la posibilidad de colgarlo tampoco. O sea, esa es otra de las características por las cuales yo voy a colocar el equipo en esta posición, ¿sí? Me dice José María Moreno, me dice, sí, justo me están haciendo señas. Gracias por tu tiempo y conocimiento que transferís. Me interesa estas clases. Si Dios quiere, pronto asistiré a tus cursos. José de Reci dice, acá cerquita, la avenida Edison. Te espero cuando quieras, José María. Te espero. Estamos abriendo los cursos ahora, así que te espero. Como te había comentado, voy a borrar un poquito esto que me había hablado Eduardo. ¿Sí? Borro un poquito esto. Para directamente irnos a la parte donde por ahí más de uno tiene algunas pequeñas dudas, algunos pequeños ideas de concepto. Acá tengo mi mano, acá tengo mi mano lo que es esto que también están viendo acá, muchachos, se llama contactor. Un contactor no es más ni menos que un interruptor electromagnético. O sea, ¿qué es esto? A ver, es un interruptor eléctrico que cuando se energizan sus dos borneras, esta que se encuentran acá, la voy a poner así para que se vea, A1 y A2, aquí ingresa la tensión y va a energizar una bobina eléctrica que hay aquí adentro, ¿sí? Y va a generar una succión de los contactos de esta manera. ¿Ven que yo estoy hundiendo aquí? ¿Sí? Y lo que va a hacer este contactor es unir estos bornes entre este punto y este punto, este punto y este punto. Ahora, lo que ustedes están observando acá, ¿sí? Este es un contactor que tiene 3 líneas directas más un auxiliar, que es el cuarto contacto que está aquí, que dice 1314. Y ahí arriba dice NO, ¿sí? Si se alcanza a leer, ¿sí? NO, que es el punto 13, el punto 14, que te dice NO. A diferencia, me vengo con este,
¿sí? A diferencia de este contactor, que si ustedes ven, dice 21, 22 y te dice NC. O sea, tengo los tres contactos, L1, T1, L2, T2, L3, T3, y el cuarto contacto, que es un contacto auxiliar. Obviamente ahí se ve, esta es la parte que se une, y cuando une, cierra contactos. Ahora lo voy a explicar, abrilo. Ahora voy a explicar bien cómo funciona un contactor y qué hay por dentro de este contactor. Y si puedo, voy a desarmar un contactor para que ustedes vean qué hay por dentro. Pero antes de desarmarlo, primero vamos a ver dónde vamos a utilizar este tipo de contactores, ¿sí? Número 1. Nosotros tenemos, para que tengamos una idea, un interruptor del tipo contactor. Lo que tiene es que tiene dos circuitos eléctricos. Ay, ya le metí un matete en la cabeza. ¿Cómo que dos circuitos eléctricos? Sí, tenemos un circuito eléctrico que maneja la parte de potencia y tenemos un circuito eléctrico que maneja la parte de mandos, ¿sí? O sea, ¿qué significa eso? Que vamos a encontrarnos donde en el sector de mando, ¿sí? En el circuito eléctrico donde tenemos la parte de mandos, es donde lleva directamente la parte de, la parte de mando es la que le da señal para que se active ese tipo de contactor. Entonces, vamos a tratar de esquematizar un poco, ¿sí? Profe, pregunta, Euracio Cuevas me dice, hola, buenas noches, profe, un abrazo grande, seguimos trabajando y aprendiendo. Esa es la idea, esa es exactamente la actitud que tenemos que tener. Bien, a ver. Número 1. Como les dije, yo voy a dibujarlo de esta manera, los tres contactos más el contacto auxiliar. Esto funcionaría así, muchachos, ¿sí? Voy a hacer solamente en primer lugar los tres contactos. Al contacto auxiliar, ven, no le he colocado nada. Vamos a conectar así. Y esta parte, esto es simplemente un esquema, ¿sí? Voy a tener L1, T1, L2, T2, L3, T3, y aquí le voy a poner, en esta ocasión, 13 NO. ¿Qué significaría eso? Y sería este esquema eléctrico que se encuentra, este esquema de interruptor que está aquí. Fíjense, lo voy a diferenciar un poquito con otro color. ¿Bien? Así. Bien. ¿Por qué lo diferencié con otro color? Falta algo más. Tengo la bornera A1 y la bornera A2. Bien, perfecto. Número 1. ¿Cómo interpreto yo lo que estoy haciendo? Lo primero que voy a hacer yo, profe, ¿hay pisos techos monofásicos? Carlos Ramírez me dice, mira, he visto equipos con este tipo de forma que sí, que son alimentados con tensión monofásica, o sea que el motocompresor es de 220 volts. Son de 9000 volts, de 12000 volts, 9000 frigorías, 12000 frigorías. Lo que pasa es que esos equipos son grandes y tienen un consumo importante, pero sí, la forma y el concepto del equipo, sí, hay, de haber, los hay, ¿sí? Número 1, lo que primero que voy a hacer va a ser hacer una línea de puntos, acá, mirá. ¿Se nota o no? ¿Se ve? La línea de puntos roja. Bueno, esa línea de puntos, lo que a mí me separa es la parte, como yo digo, de potencia, ¿sí? Ahí va. Ya lo escribo. Potencia. Y esta es la parte de mando. Bien, ahí yo tengo separada eléctricamente los dos sectores de mi contactor. ¿Por qué? Porque la parte de potencia es donde yo voy a escribir potencia así directo, así escrito, potencia. La parte de potencia es donde yo voy a conectar mis tres, 1, 2, 3, donde va a ser R, S y T, mi tensión trifásica, que va a ir directamente, si yo lo quiero poner, a mi motocompresor, ¿no? Ahí, ahí y ahí, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos, no hay mucho secreto, mucha vuelta.
Entran los 380 volts. Y obviamente van a pasar por el interruptor. Y cuando este interruptor se cierre, voy a tener de este lado el encendido de mi motocompresor. ¿Qué es esto que está acá? NO1314. En primer lugar, la bornera 13 y la bornera 14, a modo de nomenclatura eléctrica, lo que a mí más me interesa es que diga N.O. N.O significa normal open, ¿sí? Donde la palabra open significa que está abierto. ¿Y qué significa normal? Significa que en estado de reposo, mientras que yo tenga mi contactor así, sin energizar, este contacto se encuentra abierto. Eso significa normal open. Y esto es un auxiliar o una bornera auxiliar que se acciona de forma simultánea cuando yo energizo mis bobinas A1 y A2. ¿Energizo qué? La parte de mando. Y la parte de mando va a ser, por ejemplo, que yo voy a tener distintos tipos de bobinas. Puedo tener una bobina que responda a 220 volts o puedo tener una bobina que responda, por ejemplo, a 24 volts, siempre de corriente alterna. O sea, va a depender de si yo le aplico una diferencia de potencial, o sea, una línea y un neutro, y que acá tenga 220 volts, o le aplique una línea y un neutro que sea de 24 volts. O sea, eso va a ser indistinto, pero lo que va a marcar la diferencia va a ser la construcción que esté hecha esta bobina. Entonces, fíjate, ¿a dónde tengo la diferencia yo? Mirá, mostrá acá, Nacho, si llegás con ese. Mirá, a ver esta. Acá, por ejemplo, ahí, más cerquita, ¿no te da? ¿Sí o no? Ahí, mira. Fíjate, ¿qué te dice? A1, A2, una bobina de 24 volts, 50, 60 Hz. ¿Sí? Eso es lo que me está indicando esta bobina. O sea, me está indicando que este contactor se va a accionar esa bobina con 24 volts. Corriente alterna, muchachos, no se confundan. Y miren esta diferencia. Ahí lo pongo a la par. ¿Sí? Contacto A1, contacto A2. Y sin embargo, esta bobina se va a energizar con 220 volts, 240 volts, indistintamente de, a ver qué me dice, 220, 230 o 220, 240 en 50 o 60 Hz. O sea, la tensión, como yo voy a alimentar este contactor en estas bobinas, línea 1 y neutro, va a ser de esta tensión. O sea, ustedes me preguntan, pero ¿y por qué tengo un contactor de 24 volts y tengo un contactor de 220 volts, pero a la vez manejan 380 volts? Claro, muchachos, porque la parte de potencia, que sería este sector, si ustedes separan el contactor, lo voy a dar vuelta para que lo vean así. ¿Sí? Ahí. La parte de arriba del contactor es la parte de potencia. Acá entra L1, L2, L3, o sea, RST. L1, L2, LT, o sea, RST. Y la tercera bobina, la cuarta línea, que es la auxiliar, en este caso, en ambos contactores, ¿sí? Como pueden ver ahí, en ambos contactores, son normal open. ¿Qué significa eso? Que cuando se me energizan estas bobinas y este contacto pega así, ¿sí? Pega así, lo que va a hacer es cerrar circuito y me va a conectar las cuatro borneras. Entonces, volviendo un poco al pizarrón, cuando yo aplico, y lo voy a hacer voy a dejarlo aplicando 220 volts simplemente para no generar una confusión, ¿sí? Cuando yo aplico 220 volts aquí a mi bobina, bien, entre línea y neutro, que estos 220 volts van a venir de otro lado, no van a venir de esta parte acá. Porque esta parte acá viene directamente de la bornera de alimentación. O sea, esta sería mi bornera de alimentación, donde yo entro directamente a la potencia. Y aquí, esta tensión que está acá, va a venir, vamos a hacer de cuenta que esta es la placa electrónica, ¿sí?
la placa electrónica, y la placa electrónica le va a dar señal de línea para que funcione, y obviamente el neutro va a ir a parar al neutro, no hay mucho secreto en eso, el neutro va a ir a parar al neutro de la bornera, bien, y cuando aplico los 220 volt acá, esta bobina va a generar un campo magnético, o sea un electroimán, y al generar ese electroimán, lo que va a hacer es succionar para abajo estos contactos y me va a cerrar en forma simultánea y a una velocidad interesantísima todos los contactos y va a hacer encender mi motocompresor, ¿sí? Vamos a entender que el motocompresor está conectado correctamente y demás. No estamos hablando de eso hoy, del sentido cero, sino estamos hablando del componente que va a hacer funcionar a este motocompresor. Y ustedes me dicen, Pablo, ¿y qué hacemos con el 1314? ¿Para qué lo usamos? Se puede usar para distintos accesorios, depende del tipo de equipo. Acá se puede alimentar, si quieren, el forzador, línea del forzador. Si es un equipo frío solo, por ejemplo, podemos pasar fíjense lo que estoy haciendo. Tomo una línea de L3, alimento aquí, ¿ven? Y de acá me voy al motoforzador, o sea, al ventilador de la unidad exterior. Y del ventilador, obviamente, entendiendo que pasa por el capacitor y todo lo que más tenemos, va a salir y va a venir directamente y se va a enganchar al neutro. O sea, lo que yo estoy haciendo en un equipo solo, frío solo, es que de manera simultánea, cuando acciona el contactor, va a encender también mi forzador. Y me dicen, ¿y por qué no lo pone directamente de acá? Sí, tranquilamente lo pondría de ahí. Se puede usar para otras cosas inclusive, pero ahora le vamos a dar un uso distinto cuando cambiemos el concepto y en vez de que sea NO, acuérdense, normal open. ¿Qué significa normal open? Significa que en estado de reposo, sin que nadie le diga nada, el tipo está abierto. O sea, los contactos están abiertos. Cuando accionamos y le damos tensión de 220 volt, cierra los 4 contactos de manera simultánea. Ahora, le quito los 220 volt, o sea, la plaqueta electrónica le deja de entregar 220 y lo que hace es que mi contactor se vuelve a abrir y se apaga todo mi circuito. ¿Qué sería eso? Eso es lo que estoy por hacer acá, mirá. Te voy a mostrar acá, tranqui ahí, yo primero saco, tiene unos destornilladores acá, ahí hay unos Phillips. ¿Ven? Acabo de sacar 2 tornillos y lo que voy a hacer, muchachos, es separar. Miren, estoy abriendo el contactor, ahora sí, arrimate, yo saqué el tornillo que estaba acá arriba, el tornillo que estaba acá abajo, lo aflojé y ahí yo separo, miren, ¿ven? Saqué y ahí salió un resorte, ahí salió un resorte, abrí un poquito más, Hernán, que se vea, ahí está, listo, ahí nomás, nomás. Saco un resorte y ¿qué pasa? Dejo este por acá primero y muestro esto. Esto que están viendo ustedes acá, ¿ven? Es lo que abre y cierra. Esto es parte de, y ahora se los voy a mostrar ahí, parte del núcleo de la parte donde está la bobina y lo que se mueve para abrir y cerrar los contactos aquí. Y en esta parte, que está la parte más interesante, ahora sí acércate un poquitito, tengo el resorte, ahí nomás, el resorte que justamente los separa, dejo este resorte por acá, y voy a retirar esto, ¿ven? Y esto que tengo en mi mano, no es más ni menos que un electroimán, o sea, un solenoide, o sea, una bobina que tiene un principio y un final, miren. ¿Ven estas 2 borneras? Esto es A1 y A2, muchachos. Cuando yo aplico 220 volt a este enrollamiento de alambre, no es ni más ni menos que un conjunto, es una, mire, le saco el papelito, ¿verdad? Miren, ¿ven? Es un enrollamiento de alambre, o sea, es una bobina. Ni más ni menos que una bobina, muchachos, ¿sí? Obviamente está pensada, está calculada para 220 volt y todo eso, ¿no? Y demás, y obviamente se quema, ¿ven? Pero esto genera un campo magnético. Este campo magnético que está dentro de estos núcleos que están aquí, ¿sí? De estos 2 núcleos, ahí les muestro. ¿Ven? Ahí están parte de los 2 núcleos. Cuando yo lo pongo así, queda en el centro el electroimán. ¿Ven? Cuando lo ponemos así, queda en el centro el electroimán y lo que hace es mover este parte móvil. Cuando se acciona, succiona este sector
y justamente me cierra los contactos. Entonces, en definitiva, yo con este electroimán lo que hago es succionar estos contactos, que es lo que acabé de explicar aquí en la pizarra, como les mostré anteriormente. Entonces, y bueno, en este caso, este es el que me tocaba, este es el que desarmé, es el de 24 volt, o sea que esta es una bobinita que yo la tengo que alimentar con 24 volt, ¿sí? La llave técnica multifásica de amperes se debe usar. Pablino Díaz, rapidito te cuento, Pablito, ahí está bien. Pablino, te digo que una térmica vos usás por fase, o sea, perdón, me corrijo, vos usás una térmica tetrapolar y si vos tenés un equipo aquí que te está consumiendo entre 8 y 11 amperes y 12 amperes, ¿sí? Por fase, por línea, con una térmica tetrapolar, que sea de 25 amperes, es más que suficiente para un equipo o para un equipo de esta potencia, ¿sí? Hola, me dice Orlando. Hola, ¿qué está Orlando? Me dice Josémin, sí, a ella no solo Josecito Lin. Siempre hay que tener presente la clase de contactor y el valor de la bobina. Exactamente, Cristian, tenés que estar, no sé si lo aclara o la pregunta, pero es muy importante saber si tu contactor, cuando vas a reemplazar en un equipo, es normal cerrado o normal abierto en el auxiliar, y ahora voy a mostrar el que trae este equipo. Y también es importante saber con qué tensión se alimenta ese contactor. O sea, en un equipo trifásico yo voy a tener que ser observador de saber qué tipo de contactor tiene, ¿sí? ¿Dónde compro y cómo se llama la placa de la unidad exterior que me indica la correcta secuencia de fase? En primer lugar, Damián, vos, la placa electrónica de la unidad exterior, sería esta, la que da el mando, los equipos la traen. Y todos los equipos trifásicos traen en la placa electrónica un protector de fase, o sea, internamente ya incrustado en la placa, que te va a indicar si esas fases están correctamente conectadas o no. Ahora, si por alguna razón tu equipo ya no tiene más placa en la unidad exterior, bueno, ahí vos tenés dos opciones. Puedes accionarlo de manera mecánica, manual al contactor y escuchar auditivamente el sonido del motocompresor, si es correcto o no el sentido de giro, porque audiblemente se escucha un sonido bastante desagradable, pero de no se daña el motocompresor. O si no, también vienen unos tester que te indican el sentido de giro. También hay otros componentes que también protegen, te dan sentido de fase, que algunos equipos traen. Tendrías que chequear simplemente en internet, vas a ver los distintos tipos de secuenciadores de fase para que veas cómo está, ¿sí? Profe, pregunta, ¿por qué pasa que andando el motocompresor el contactor se abre y se cierra constantemente? Bueno, a ver, Pablo. Está buena tu pregunta, Pablo, porque confunde. A mí no. Ese síntoma confunde al colega. ¿Qué pasa cuando el contactor se acciona y abre de nuevo, se acciona y abre de nuevo? Pueden pasar dos cosas. O que sea falla del contactor, y ahora te cuento cómo lo descartás, o que sea falla de la placa electrónica, o que sea falla de algún sensor interno del equipo en sí. ¿Cómo empiezo a descartarlo? Lo descarto de esta manera. En primer lugar, observo. Lo que primero hago es, cuando el contactor se abre, yo agarro mi instrumento de medición, o sea, mi multímetro, observo el contactor con qué tensión trabaja. Si el contactor trabaja con 220 volts, yo lo que hago es conectar 220 volts y mido la entrada de A1 y A2 mientras el contactor está abierto. Si el contactor está abierto y entre A1 y A2 yo tengo 220 volts, el que está fallando es el contactor. Ahora, si el contactor está abierto y yo mido y no tengo tensión, lo que está fallando no es el contactor, lo que está fallando es el mando que le da señal al contactor. ¿Y qué puede ser la falla del mando? Y puede ser algún sensor abierto, puede ser algo que esté leyendo mal la lectura, puede ser que esté fallando el relé que le da señal aquí, o sea, un abanico de posibilidades de por qué falla este. Pero de esa manera ya descartamos que la falla no sea el contactor, ¿sí? Bien, a ver, me dice, saludos de San Lorenzo Corriente, me dice Juanchi. ¿Cómo estás, Juanchi?
De Santa Lucía, Buenos Aires, me dice Fabián. Buenísimo, Fabián, ¿cómo estás? Bien, ahí también me dice, ¿dónde compro? Ah, bien, me habías hablado también, ya te conté. Profe, la llave térmica para un trifásico amperes ya está, que de usar aquí está. Muchas gracias Daniel Alberto, me dice muy buena noche, profesor, muy buena clase. Daniel de Monte Grande, Buenos Aires, muchas gracias Daniel. Y salida buena. Bien, a ver. José Min dice también, excelente clase, profe, abrazo desde La Pampa, abrazo José. Bien, a ver muchachos, hasta acá me siguen, bien, vamos a ir ahora con la diferencia que hay cuando en vez de tener acá NO, voy a tener NC y dónde lo voy a aplicar. Vamos a borrar un poco esto, ¿sí? Voy a borrar acá la toma de atención, voy a borrar 1314, ¿sí? Ahí vamos, ¿sí? Voy a borrar normal open, voy a borrar mi forzador que dibujé ahí, ¿sí? Que es lo que está usando, Y bueno, a ver, normal, y te va a decir, borro acá, porque todavía no lo estudié, y voy a poner 21 NC 22 NC, ¿sí? ¿Qué significa NC? Significa, muchachos, normal close, ¿sí? Normal close significa que en estado de reposo, sin que mi bobina esté accionada, mi interruptor se encuentra cerrado. ¿Bien? O sea que, mientras que estos tres están desconectados, mi cuarto conector o auxiliar se encuentra están abiertos, se encuentra cerrado. ¿Bien? Y profe, ¿dónde ocupamos eso? Por ejemplo, en este equipo que ahora lo voy a mostrar, ¿sí? En este equipo que está acá, todavía no, se conecta esto a una resistencia que mantiene caliente el cárter del motocompresor cuando este motocompresor está apagado. O sea, ¿qué hace esto? Mira, borro la palabra normal close para hacerme el esquema eléctrico. ¿Sí? ¿Sí? Ahí. Y lo que voy a dibujar en rojo, esto que está en rojo, es una resistencia que abraza, ¿sí? Que abraza el motocompresor. Y tiene, por supuesto, línea y neutro. Ahí vamos. Tiene, por supuesto, línea y neutro. ¿En dónde? Cuando yo tomo, por supuesto, va a tomar 220 de aquí. Ahí. ¿Qué está pasando ahí, muchachos? Lo que está pasando es que mientras mi motocompresor, escuchen bien, mientras mi motocompresor está apagado, si la térmica está encendida como debería ser, esta resistencia, ¿qué le está sucediendo a esta resistencia? A ver, los leo, Mientras yo voy leyendo otros comentarios, escucho. De vuelta. Térmica accionada. Motocompresor apagado. ¿Qué le está sucediendo a la resistencia? ¿Está prendida o está apagada? Los leo a ver qué me cuentan. ¿Bien? Me dice Tecnorefrigeración Fernando Herrera. Me dice, ¿cómo hago para saber si trabaja con 220 o 24 volt caso que no tenga etiqueta? Qué buena pregunta, Tecno. En primer lugar, obviamente, si no tenés idea con qué tensión... A ver, vamos a organizarlo. Esa etiqueta es muy difícil que se borre o que se salga, ¿sí? Muy difícil. Ahora, si no sabes con qué tensión trabaja, accionás el equipo y medís las tensiones en bornera. A ver con qué tensión entrega el mando a este contactor. De esa manera te puedes dar cuenta. Otra de las maneras es midiéndole la resistencia en la bobina, pero esa es un poco más jodida. ¿Por qué? O más dudosa, porque por ahí puedes llegar a tener alguna resistencia, alguna bobina que mida un poco menos, y en este caso, o un poco más, y en el caso que la resistencia de 24 volt va a medir muchísimo, muchísimo menos, ¿sí? Mientras tanto los chicos ahí me dice, Carlos Ramírez me dice, está prendida parece. Rubén me dice, está prendida. Daniel está prendida. Sí, me pasó, me dice Tecnorefrigeración, me dice, ¿qué te pasó? Encendida la resistencia, está prendida para mantener la temperatura del aceite, dice Ángel, perfecto Ángel. Motor apagado, resistencia prendida, perfecto. Muy bien muchachos, eso es exactamente lo que está ocurriendo. El motocompresor
se encuentra apagado, la resistencia está prendida. Ahora, ¿cuándo? Porque el circuito está cerrado, lo aclara Marcelo. Exactamente, Marcelo. Mientras que esto está aquí, está cerrado el circuito y la resistencia está prendida. Ahora, cuando yo le entrego tensión, voy a encender mi motocompresor, aplico mi contactora, lo que va a suceder es que va a cerrarse los contactos pero de forma simultánea este contacto se va a abrir. Al abrirse, ¿qué es lo que sucede? Se apaga la resistencia, pero mi motocompresor arrancó. Eso sería la forma en que nosotros nos vamos a dar cuenta, obviamente, para qué se utiliza. ¿Sí? Se suele usar esta resistencia para mantener el aceite caliente en lugares de mucho frío. Exactamente, así es. Está funcionando, puso Andrés. Mira, venía Carnán. Acá tengo el equipo, ¿sí? Acá está conectada algunas partes, o lo que queda de él, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo bastante desconectado el equipo. No importa. Ahí está. Bien, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos un contactor. No sé si se va a leer, Hernancho. ¿Hasta ahí se lee o no? Tal vez. Sí, ahí se lee. Mira, NC. Perfecto. ¿Ves? NC. O sea que, por aquí abajo, si se ve aquí abajo, un poquitito más abajo, ahí está. ¿Ves este cable rojo? Hace puente aquí, porque tengo rojo, blanco y celeste que vienen de alimentación. ¿Sí? Y ese rojo que hace puentecito, que está aquí, es el que hace puentecito para darle 220 volts. Mientras este se encuentra cerrado, alimenta este cable naranja que yo estoy viendo aquí, que es el que va directamente a esa resistencia. O sea, yo tengo 220 volts aquí, en esta bornera, que van a ir directamente a resistencia y cierra por neutro, que acá se me acaba de desconectar nuevamente. Está conectado ahí en una bornerita de neutros, ahí lo volví a conectar, ¿sí? Está conectado entre neutro y línea de 220. ¿Cómo corroboro yo eso? Mira, agarro mi multímetro, pongo en continuidad, ¿sí? Siempre voy a corroborar que mis puntas anden. ¿Se escucha? ¿Sí? A ver. Ahí está. Entonces, fíjense, yo toco acá, no hay continuidad, no hay continuidad, no hay continuidad, y cuando toco esta, ahí no llega, y ahí suena, ¿sí? Cuando yo presiono, es como que si el contactor se acciona, no hay continuidad, suelto, y pega de vuelta, ¿sí? Presiono, suelto, y se acciona de nuevo. De esa manera, yo acabo de corroborar que mi contactor en la parte normal cerrado funciona correctamente. Normal closet, ¿sí? Por ahí la C da a cerrado, pero en realidad es closet en inglés. Vieron que, a ver, que me hice una consulta, Pablo, dice, tengo un aire split que arranca todo normal, en 30 segundos se para todo, espera unos minutos y luego se vuelve a poner y se para todo. A ver. Vamos de nuevo, Ángel. Tengo un equipo que arranca todo normal. En 30 segundos se para todo. Espero unos minutos, lo vuelvo a poner y se para todo. A ver. Estamos hablando, cuando hablamos de apagar todo en su totalidad, es que directamente se desconecte y apaga el display de la placa del equipo también. Si eso sucede, Ángel, puede ser que tengas problemas en la placa electrónica en la parte de fuente de alimentación. ¿Bien? Que la placa electrónica directamente corte todo el equipo y lo apague por completo. También te sugiero que cheques el circuito eléctrico del lugar donde está enchufado, porque tal vez por ahí algún neutro esté haciendo falso contacto en el circuito y también te pega, cuando haya carga te pase eso. Pero me inclino más a que la placa electrónica te está jugando una mala pasada, ¿sí? Bien, me dice, hola profe, aparte del contactor, lleva otra llave porque he visto tableros trifásicos llenos de componentes eléctricos. ¿Qué pueden ser los otros? Tato, tenés, en primer lugar, aquí obviamente si estamos hablando de un tablero eléctrico de un circuito, puede haber contactor, regulador de fase, un montón de cosas.
En un aire acondicionado vos vas a encontrar el contactor y puede que a la par el contactor tengas un secuenciador de fases que vienen, que son como parecidos a los contactores que también chequean el sentido de giro del motor. Eso en algunos equipos también lo vas a tener, ¿sí? Guillermo me dice, a mí me pasó lo mismo y tuve que cambiar la placa, dice Guillermo Sánchez. Bien, ahí está aclarando Guillermo. De todas maneras, todo eso tiene solución. Pero vieron, muchachos, a ver, yo aquí expliqué solamente un sector de los equipos trifásicos que son fundamentales, que a muchos colegas les está faltando tener idea y conocimiento de todo esto. Porque como yo siempre digo, cuando uno se prepara, cuando uno se capacita, siempre, pero siempre da un paso más que el colega que aprende de manera empírica, o sea, o que aprende de manera por práctica sería, ¿sí? Eso significa trabajar de manera empírica. Todo lo que a uno le lleva prácticamente, como yo lo digo, años a aprender, nosotros en el curso completo trifásico, que yo te enseño parte de esto obviamente y todo lo que está aquí, en el curso completo vos obviamente vas a aprender en menos de 2 meses todo, absolutamente todo lo que a otra persona le llevó 2 años. Este curso yo lo hice exclusivamente sabiendo, cuando yo estaba en tu lugar, sabía exactamente lo que estaba haciendo el curso, justamente mis dudas. Cuando yo quería saber exactamente eso. Por eso cuando vos vas viendo las clases, cuando todos van viendo la clase, se van a ir dando cuenta que yo le voy respondiendo las preguntas mientras voy hablando. ¿Por qué? Porque es la misma pregunta que me hice yo. ¿Ustedes creen que yo nunca me hice estas preguntas? ¿Para qué era este sunchito? ¿Para qué era esta resistencia? ¿Qué función cumplía? ¿Qué es NC? ¿Qué es NO? ¿22? ¿21? ¿Qué será? RST, todas estas cosas que yo acabo de aplicar aquí, 24, 220, no comprendo. Bueno, todo lo que a mí me llevó varios años a aprender, aquí lo tenés reducido en 27 clases completas, que es el curso completo que nosotros tenemos de aire acondicionado trifásico. Pero, a ver, ¿qué significa capacitarte y prepararte? Significa que inmediatamente tus ingresos van a aumentar. Porque, ¿cuánto vas a cobrar para cambiar este contactor? ¿Sí? Porque es lo primero que te viene a la mente. ¿Cuánto cobro? ¿Cuánto gano? ¿Sí? ¿Cuánto gano yo cambiando un contactor como técnico en refrigeración? ¿Sí? Como técnico en refrigeración, muchachos, para realizar el cambio de un contactor en un equipo que vale $500,000 de pesos usado, porque un equipo como esto vale 500.000 pesos usado, en Argentina, un equipo nuevo ronda los 800.000, 900.000 pesos, ¿sí? Eso es lo que vale un equipo nuevo. Y yo voy a intervenir para realizar el cambio de una unidad contactora de este tipo de artefactos. Obviamente, mi visita para ir a realizar el diagnóstico de estos equipos está rondando los 15.000 pesos. Obviamente, luego, ¿qué significa esto? Que aparte le cobras la acción. Muchachos, a ver si vuelvo otra vez al lugar. Intervenir un equipo de estas características, obviamente con preparación y capacitación, se cobra y se cobra muy bien. Vos para cambiar una contactora de un equipo trifásico, obviamente como mínimo vas a cobrar 40.000 pesos, obviamente con la contactora incluida, ¿no? Una contactora de estas ronda los 5.000, 6.000 pesos y siempre, pero siempre hay que colocar contactores de primera calidad. Nunca debemos colocar contactores de mala calidad, ¿sí? Obviamente varias marcas reconocidas que siempre tenemos que tener en cuenta. No por bajo ninguna circunstancia instalen contactoras de baja calidad porque pueden terminar dañando el equipo con otras fallas. Pero eso se lo cuento otro día. Así que chicos, ¿saben qué? Yo no le voy a quitar más tiempo. Yo lo único que le digo que es momento de prepararse, que es momento de capacitarse. Y te dejo esta inquietud, que veas la oportunidad de que vos realmente te prepares, te capacites. ¿Para qué? Para que empieces a ser competitivo en el mercado. Muchachos, no les saco más su tiempo. Un placer poder haber compartido con ustedes todo este tiempo. Y bueno, aquí estamos. El lunes que viene nos vemos de vuelta. ¿Te gustó la clase? Dale me gusta. ¿Te gustó la clase? Compartila. ¿Sí? Nos estamos viendo, chicos. ¿Te gustó este video? Estoy seguro que sí. Así que dale un me gusta ahora y suscríbete a nuestro canal. Hacele clic en la campanita. Entonces vas a tener acceso a todo el contenido que vamos subiendo constantemente. No te quedes afuera. Nos vemos la próxima.